¿Qué tal? Muy buenos días. El tema que nos convoca hoy es hacia la discapacidad. Entonces, permítanme presentarme, soy Leopoldo y hoy vamos a trabajar sobre este tema, sobre la discapacidad, para que podamos entender desde las teorías del aprendizaje, que es la asignatura que tenemos, cómo podemos aplicar esto que hemos aprendido, cómo podemos aplicar esta parte de la psicología, la pedagogía hacia los niños con alguna condición en discapacidad. Entonces vamos a tener una mirada muy general de lo que es en la parte social de la discapacidad, para que podamos entender en su contexto y en su conjunto qué es lo que esperamos del entorno en el sistema educativo, que es la familia, los amigos, el barrio, para que después nosotros podamos definir desde los determinantes sociales qué es la discapacidad, para que desde esa definición podamos intervenir. Entonces el objetivo claro es poder redefinir la discapacidad como una condición social donde podamos mediar a través de la funcionalidad, esto es la CIF, la Clasificación Internacional de Funcionalidad, cómo es que vamos a poder intervenir dentro de los colegios con los niños. Entonces vamos a dar inicio a esta parte. Vamos a mirar con toda honestidad, digámoslo así, la parte de la exclusión en el mundo de las personas con discapacidad. Es decir, es un mundo donde, por ser minoría estadísticamente hablando, les llamamos excluidos, en donde las diferencias son miradas con extrañeza, se mantienen a distancia, y sé que puede ser como complicado el mirarlo desde aquí, pero tenemos una marca que es el estigma, que eso es lo que realmente hace al otro distinto, y que lo trabajemos con distingo, ¿no? La diferencia está, pero el distingo no. Entonces, según Goffman, tenemos esta marca indeseable en el otro: malformaciones, cicatrices, falta de un miembro, lengua, color de piel. Y esto es lo que empieza a marcar el distingo. Por eso es bien importante que en licenciaturas, maestrías, podamos discutir acerca de las personas desde diferentes miradas, y donde vamos a poner énfasis es en las relaciones humanas. Aquí es donde el estigma se crea y se mantiene. Lo que tenemos que hacer es velar muchísimo por las relaciones humanas dentro de los colegios a cualquier nivel. Si nosotros, y ya lo miraremos, trabajamos sobre las relaciones humanas, va a ser mucho más fácil que podamos romper esta parte de discapacidad. Entonces vamos como recapitulando: es el estigma que se mantiene en el mundo de relaciones. Hoy voy a poner como ejemplo a los sordos como un grupo estadísticamente minoritario con una cultura propia. Estadísticamente lo vuelvo a decir. Y podemos también revisar la parte, ¿no?, de leyes, tanto en el sistema de sistemas en salud como en el del sistema educativo, para que podamos entender cómo poder vaciar estos conocimientos que ustedes han ido adquiriendo en teorías del aprendizaje. Y vamos a revisar algunos datos de la discapacidad, ¿no? Que esto es importante. En el censo de 2009, que es el censo que tenemos ahora, vemos que en Guadalajara, Jalisco, residen 37,000 personas con discapacidad. En Iztapalapa, en el Distrito Federal, tenemos 30,000 personas. En la ciudad de Monterrey y la delegación Gustavo Madero del Distrito Federal contribuyen con 25,000 personas en discapacidad cada una. Entonces, como veremos, Ecatepec de Morelos, México, con 23,000 personas con discapacidad, según el INEGI. Vemos que estos minorías, ¿no?, qué tanto son minorías y qué tanto cruzan con otras variables: pobreza, mujer, género. Todo esto es lo que tendremos que ir mirando cuando tenemos que hacer intervenciones educativas, ¿no?, con datos del INEGI del 2009. Bien, vamos a retomar esta parte del estigma, que es fundamental en la teoría que estamos revisando ahora, porque es fundamental entender que es este atributo que es descalificador y que a los ojos de la sociedad sirve para rebajar a la persona que lo posee. Esto es bien importante, porque si nosotros vamos entendiendo cómo vamos pensando como sociedad, vamos a
poder modificar, sobre todo dentro de las aulas, la mirada hacia los niños, las niñas, los jóvenes. Hablamos en México sobre que hay una convención de derechos de las personas con discapacidad y el compromiso que tenemos con su moderación. Esta parte la dejo de políticas públicas un poquito al margen, ¿no? Pero es bien importante que tanto el terapeuta, el psicólogo, el sociólogo o quien esté trabajando dentro del sistema educativo tenga una mirada sobre cómo este medio ambiente, los determinantes sociales de salud, tienen una parte de política pública, tiene una parte social, donde podemos incidir sobre todo es en la parte social, y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a modificar parámetros y empezar a modificar toda esta serie de construcciones sociales. Ahora, vamos a dejar un poquito esta parte tan general, nos vamos a ir para poder hacer un cierre hacia lo que es entender, digámoslo así, ciertos puntos para que podamos categorizar la discapacidad y poderla poner como una categoría social. Ahí es donde vamos a cerrar, pero necesitamos elementos muy importantes para decir si hay una enfermedad, que la enfermedad se contagia, con lo cual la discapacidad no se contagia, no es enfermedad, pero hasta dónde puede haber secuelas o no de la parte de una enfermedad. Entonces, en el caso en concreto podemos encontrar ceguera, sordera, autismo, ¿no? Los psicosociales, que el autismo es una condición muy particular que se está definiendo cada vez más, neuromotores, inclusive gente en conflicto con la ley, que podemos ir como entendiendo que su mundo de relaciones, como lo estábamos mirando, se complica y entonces las personas están en discapacidad. Entonces, ¿cómo vamos a redefinir esta parte de pensar en la discapacidad como una condición social, con determinantes sociales? Es decir, si yo tengo una persona sorda, ciega, con autismo, con ciertos determinantes psicosociales, la condición en el cuerpo que le vamos a llamar condición biológica, per se, no coloca a la persona en discapacidad. Es como ser delgado, ser rubio, ¿no? Lo que la coloca en discapacidad es la carga de estigma, lo que la coloca en discapacidad es verle con distingo y que no podamos relacionarnos con ella. Y ese relacionarnos tiene que ver con el empleador, con el profesor, tiene que ver con la familia, donde hay una invisibilización de la persona y entonces está en discapacidad. Es un concepto nuevo, no es como estos eufemismos de capacidades diferentes o decir con discapacidad o tratar de dar exclusividad en un asiento o solo el diseño universal en la parte arquitectónica. Hay muchísimos enfoques, pero si miramos que el mundo no es perfecto, que México es muy complicado, que es un país desigual y nos relacionamos con el otro, rompemos la discapacidad. Entonces, esta condición social que agrupa individuos que tienen en común un determinante biológico fuera de la norma. Suena muy fuerte, pero es el cuerpo dentro de una norma estadística. Si oigo menos, si miro menos, si me muevo menos, a eso se refiere. Sé que puede ser irritador escuchar esto, pero va en este sentido. Entonces, podemos encontrar este determinante en la escucha, en la visión, en el sistema musculoesquelético, en la intelección, en la conciencia o en la conducta. Esta definición sale de un estudio de salud pública de un servidor y colaboradores. Y todo esto, ¿qué es lo que provoca? Una fractura en las relaciones humanas. Entonces, este espacio social de vulnerabilidad relacional, marginalidad y exclusión. Esto es la discapacidad, no esto. Esto es un determinante biológico, esto es un determinante biológico, ¿no? Y si esto no me permite relacionarme con el otro, crea vulnerabilidad de relaciones, marginalidad y exclusión. Entonces vamos a cerrar el concepto de hoy con una definición desde lo social. Ahora, esta exclusión provoca limitaciones en el desarrollo de igualdad de condiciones. Y ahí es donde entran los ajustes razonables, ahí es donde entra la política pública,
es donde nosotros en los colegios, si entendemos el mundo de relaciones en los niños, no solo la parte que ya hemos visto en psicología evolutiva, no solo en la parte de psicología conductual o teorías del aprendizaje, sino ahora todo este background que tenemos que vaciarlo en el niño para entenderlo, entender al adolescente o al adulto que está en el sistema educativo, para que tenga una calidad como persona y como sujeto de derecho. Esto es bien importante. Entonces vamos a ir como cerrando, y lo que tenemos que hacer es redefinir a la discapacidad como una condición social que agrupa a individuos en común con un determinante biológico fuera de la norma que los coloca en un estado de vulnerabilidad en sus relaciones humanas. Bien, ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Que esto es importante, ¿no? Revisar, hacer sugerencias, ¿no? Desde lo académico, en el caso de las maestrías para política pública en materia de discapacidad, y reconocer a la discapacidad como una entidad social y dejar el enfoque, ¿no?, de funcionalidad por el de relacionalidad, o sea, el de relaciones. Es decir, hemos puesto mucho énfasis en el diseño universal, sobre todo en lo arquitectónico, que pone énfasis en la discapacidad neuromusculoesquelética, pero poco miramos acerca de la relación. Sería muy interesante el decir que hay una persona, por ejemplo, que llegase un sordo, un ciego, y dijera: yo no estoy en discapacidad, yo tengo una condición biológica, pero no estoy en discapacidad. Sí, vivo en cierta desigualdad porque vivo en México, un país inequitativo, pero puedo acceder a un empleo, o tal vez no, pero no tiene que ver solo por mi condición, sino porque no hay empleo en general. Que un adolescente podría decir: yo estoy en cierta condición biológica, ciego, sordo, en silla de ruedas. En silla de ruedas a lo mejor tiene que cambiar el salón, o a lo mejor tiene que haber alguna adecuación, pero no estoy en discapacidad. Mi mundo de relaciones está completo, está íntegro, desde la familia, los amigos y otros núcleos sociales. Entonces, vamos a cerrarlo aquí. Vamos a generar como muchas preguntas, sobre todo hacia uno mismo, hacia el docente, claro, pero en este acompañamiento tenemos que construir y deconstruir estos conceptos. Entonces, esta es la idea que tenemos sobre, ahora, una idea nueva sobre el concepto de discapacidad. Vamos a vaciarlo, a ver cómo es que ustedes pueden irlo entendiendo, irlo mirando, para que podamos generar relaciones. Eso es bien